Una vez más por acá tengo un ciclocomputador. Este es un KTY Velo Wireless de 2, 4, 6, de 8 funciones. Entonces, inalámbrico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el unboxing y vamos a destapar y vamos a instalar a este aparatito. Como primero, bueno, tenemos el KTY. Vamos a desbaratar esto acá. Entonces vamos a usar lo que realmente necesitamos. Si quieren conservar lo que es la garantía y cosas así, les recomiendo que guarden su caja. Legalmente no deberíamos guardar la caja, pero es mejor evitarse un contratiempo con algún vendedor o algo para que no nos pongan excusas. Entonces guardan la caja. Acá tenemos el resto de las cosas. Viene siendo el KTY, ¿se ve? El ciclocomputador, el odómetro. Acá tenemos lo que es el sensor, ¿está? Tenemos el resto de los accesorios, que viene siendo las correas plásticas, 2 correas arriba, 2 correas abajo. Las correas del soporte de arriba y las correas del sensor de abajo. El soporte de arriba, tenemos el soporte del sensor. Por acá tenemos una pegatina. Esta pegatina se va acá arriba, va aquí arriba encima de la espiga para que no se mueva, no se corra. Tenemos el sensor. Entonces, como primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar el sensor. Lo que hacemos es desenroscar un poco acá. Y vean que él trae dos aberturas. Trae una plana y una redonda. La plana es por si ustedes, los radios de ustedes son más planos, más rectos. Y ya la redonda, que son los radios estándar, los genéricos normales, que vienen siendo estos. Pues yo lo que hago es este sensor acomodarlo en esta parte, en esta curva. Una vez que esté enroscado, queda listo por este lado. Entonces, ya tenemos. Recuerden que el sensor trae un imán. El imán va hacia afuera, que el imán es el que va a pasar por el sensor. La señal, así que lo podemos colocar acá, ya que él trae dos guías. Esta parte más cerrada colocamos aquí, de ahí queda. Una vez tengamos la correa plástica, ahora sí lo podemos acomodar aquí. Para amortiguar. Listo. ¿Y se acuerdan de la rayita que les mostré? Donde dice zona del sensor. Esta parte tiene que ir más cerca del sensor, todo lo cerca que está. Sí. Realmente no importa si lo ponen del lado derecho o del lado izquierdo. Eso no influye, siempre y cuando él esté captando la señal. Listo, terminamos por acá abajo. Ahora seguimos por acá arriba. Lo que vamos a hacer es pegarle la pegatina. Esto tiene dos lados, todos dos son unos adhesivos. Bueno, antes de yo pegar esto aquí, les voy a aclarar algo. Este sensor, este soporte puede ir tanto en la espiga como en el manubrio, por eso trae las dos guías. Entonces recuerden, si van a pegar aquí en el manubrio, las correas tienen que ir así, en vertical, aquí en vertical, y si va acá, las correas van a ir en horizontal, tienen que entrar los huecos aquí, los huecos acá. Entonces, como lo vamos a pegar la espiga, aquí, la espiga, vamos a poner las correitas en horizontal, con una correa, y ahí sí le acomodamos la otra. Una vez tengamos ahí, ahora sí le podemos pegar el antivibrante,
que viene siendo este adhesivo. Vean cómo quedó bonito. Importante, esto tiene un lado, no es que lo van a pegar al revés, esto va a un lado, al derecho, que esta parte se desliza hacia abajo, ¿sí ven? O sea, cuando él desliza, pues ya para sacar hacia afuera, que no van a pegar al revés, entonces eso no queda ahí. Una vez tengamos esto acá claro, lo acomodamos aquí y ahí sí, pegamos, terminamos de ajustar las correas plásticas. Y así nos queda. Ahí quedó listo. Retiramos la plástico que trae arriba y ensayamos. Efectivamente ahí nos está marcando. Pero como las cosas no son así de fácil, gente, entonces primero tenemos que configurar. Recuerden que eso no viene estándar, todos los diámetros de la rueda son diferentes. Como esta es una 29, ya le muestro por acá. Como esta rueda es una 29 por 210 si no estoy mal, entonces nos damos de cuenta aquí. Dice 29 por 2.0, o sea que 29 por 2. ¿Qué vamos a hacer con ese número? Lo vamos a buscar en el manual. Esta tabla. Esta es la tabla de las medidas de la referencia. Como ya buscamos aquí que era 29 por 210, entonces ahora acá vamos a buscar aquí donde nos diga 29 por 2, 29 por 1. Realmente el diámetro no es mucha diferencia, no hay mucha diferencia entre por 1 o por 0 o por 2, porque miren que el 29 por 1 es 229, le sigue 230, entonces vamos a colocarle el 229. El acá atrás nos trae dos botones, vamos a darle al que dice esta llavecita, algo pequeño, vamos a darle este botón, el que dice AC, le damos ahí y AC y él se va a reiniciar. ¿Ve? Bueno, aquí ya reiniciándolo, aquí nos aparecen kilómetros. Si le damos en este botón nos va a cambiar a millas, ya depende de lo que ustedes usen, kilómetros o millas. Acá manejamos es kilómetros. Le damos otra vez, le doy aquí y me aparece kilómetros. Ya para mover usamos el otro botón, el que nos dice menú. Aquí tenemos otro botón que dice menú. Le damos al menú y él nos da aquí la seña. Aquí nos dice rueda 26, acá nos dice 700. Estos son ruedas estándar por si no quieren pues complicarse. Si la etiqueta fuera 26, yo la pudiera 26. Si la ring fuera 700, que es la de ruta, pues éramos 700. Y la nos dice 27, 27.5. Acá nos dice 29. Yo podría poner esta en 29, pero para que el número nos quede más exacto, la precisión pues de la velocidad, vamos a poner el número exacto, más específico. Y aquí nos coloca, aquí donde vamos a ingresar el número. El número que teníamos era 29 por 2.1, o sea que 229. Le damos presionado y él nos pasa. Aquí viene siendo 229, le damos, presionamos y ahí está, 9. Hemos presionado, nos pasó. Aquí le ponemos 1, 2. Aquí ya nos quedó el 229. Ahora donde le damos, acá atrás, donde dice el menú, para poder pasar de pantalla. Y aquí ya configuramos la hora. Ya ustedes miran si son 24 horas o 12 horas. Aquí vamos a poner 12 horas, nos dice 12 AM, le damos presionado y nos pasa una vez para el horario. Entonces ya vamos a poner la hora. ¿Qué hora es, secretaria? 11:09. Bueno, son las 11:09 AM, acá tenemos 12 AM
es lo que vamos a poner. Ya le damos 8, 9, 10, 11. Le damos presionado y nos pasa. Y acá vamos a poner como 7, 8, 9 y nos quedó. Después le damos acá atrás donde dice menú y listo. Ya quedó. ¿Sí ven? Está marcando. Bueno gente, aquí ya solamente lo que nos falta es aprender a usar este botón. Entonces yo pongo a girar la rueda y entonces aquí nos está marcando. ¿Qué significa TM? Que es el tiempo que ya hemos transcurrido desde que empezamos a salir a la ruta, marcando pues el recorrido, que es el tiempo, el cronómetro. SDST viene siendo la distancia que se recorre. Tenemos el ABG, que es el promedio entre la máxima y la mínima, nos va a marcar la mitad, o sea que lo va a promediar. Esta es la máxima velocidad que alcanzamos en el recorrido. Estas son las calorías gastadas en el camino. No es precisamente exacta, pero él calcula un promedio de las calorías que se consumen en el recorrido, basado en la velocidad y en el tiempo. Y es el kilometraje acumulado desde que se instaló. Desde que se instaló, él muestra el acumulado y la hora. ¿No? 11 y 10, así de fácil. Entonces, como ves, tenemos el tiempo, el cronómetro, distancia recorrida, promedio de velocidad, máxima velocidad y las calorías, más el lodo, que es el acumulado. Pero entonces yo termino de hacer la ruta y llego a la casa. ¿Qué hago? Lo que hago es reiniciar. ¿Bien? Reinició. ¿Cómo lo reinicié? Dejé presionado este botón y ya todo se reinició. Todo quedó reiniciado. Vuelvo y le doy, vuelvo y salgo a la ruta. Entonces todo va a seguir marcando. Salgo a la ruta, todo va a seguir marcando. Ya que el tiempo va pasando, todo se va promediando. Igualmente, termino la ruta, miré los datos y ahora sí, reinicio. Dejo presionado y de cero. Ya solamente falta cortar las correas y ya. Y eso es todo, gente. Cualquier detalle, cualquier pregunta aquí en los comentarios, siempre estoy pendiente, me están avisando, me dicen cualquier cosita, lo que necesiten. Ahí estamos pendientes a lo que me quieran comentar. Entonces esto es todo por hoy. Instalación de catelle wireless. En realidad todos los catelles son el mismo formato, todo es lo mismo para instalarse, aunque es lo más moderno, trae más cositas, pero ahora nos enfocamos en los un poquito más sencillos. Así que saludos.